Pues queridos alumnos, me alegra mucho volver a verles nuevamente en esta su clase de introducción al Antiguo Testamento. Y bueno, hemos estado abarcando cómo es importantísimo en muchas ocasiones conocer el Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo Testamento. En la clase de ayer veíamos ejemplos claros de cómo los hechos que se relatan en el Nuevo Testamento, si desconocemos lo que sucede en el Antiguo Testamento, no llegamos a comprender la magnitud del peso de las palabras que tienen, en este caso, los evangelistas respecto del mensaje de Jesús. Vimos cómo la actividad de Jesús y el mensaje de Jesús son actos o son signos de un nuevo entendimiento o una aplicación que se hace del Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver el tercer elemento. Ayer vimos la actividad de Jesús, el mensaje de Jesús, y hoy vamos a mirar lo que es la persona de Jesús. Cómo Jesús, ¿no es cierto? Como persona, este, tiene un significado, su propia persona tiene un significado y un peso fundamental para el siglo primero de nuestra era, pero que este peso no se podría entender sin conocer lo que el Antiguo Testamento decía de Jesús. Así es que voy a compartir la pantalla para guiarnos en la clase y vamos a mirar el último valor, el último aspecto de los valores que encontramos en el Antiguo Testamento. Un segundo, eh, un segundito, un segundito. La última clase que tiene que ver con los valores que tenemos respecto de el Antiguo Testamento. Es decir, cómo de una u otra manera esta esta aplicación, diríamos, que venimos trayendo de lo que encierra en sí mismo el mensaje de esta literatura antigua y cómo se actualiza o cómo se aplica, diríamos, a el mensaje del Nuevo Testamento. Bien, y entonces el último aspecto que vamos a tocar es respecto de la persona de Jesús. Y un ejemplo de esto lo encontramos de una manera maravillosa planteada por el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, queridos alumnos, se cree en esencia, en términos generales, que fue dirigido a una comunidad judía, diríamos, ¿no? Que su evangelio, su escrito, había sido dirigido a una comunidad que tenía profundo conocimiento del Antiguo Testamento, de sus escrituras y de sus tradiciones y de sus personajes. Entonces, debemos saber que uno de los grandes personajes que encontramos en el Antiguo Testamento es Moisés. Moisés entonces representará a través de los siglos la ley, representará al gran libertador, Moisés representará al hombre más manso sobre la faz de la tierra, tendrá rasgos proféticos, Moisés se encargará de legislar, Moisés se encargará de guiar al pueblo, Moisés verá al Señor, Moisés tendrá la vocación de su llamado a través de la zarza que arde pero no se quema. En fin, Moisés representa una figura fundamental con la cual incluso se cierra el Antiguo Testamento a través del profeta Malaquías, en donde va a presentar a Moisés como el representante de la ley y a Elías, al profeta Elías, como el representante del profetismo. Y el Nuevo Testamento, lo que va a suceder en la persona de Mateo es que va a presentar a Jesús eh, como un segundo Moisés, pero muy superior a Moisés. Es decir, que la persona de Jesús va a rebasar la ley representada en Moisés. Y por lo tanto, pues nadie en su sano juicio en aquella época podría compararse a Moisés, diríamos, ¿no es cierto? Y entonces Jesús, en su persona, va a representar a un Moisés nuevo, diferente, pero muy superior a él. Tan es así,
que cuando nosotros los vemos en la montaña de la transfiguración, podemos ver que se le aparecen estos dos personajes, ¿no? En forma figurada o simbólica se aparece Moisés y Elías, que representan la ley y el profetismo, los dos grandes pilares de la Tanaj bíblica, los dos grandes pilares de la fe judía, los dos grandes pilares de la tradición del judaísmo. Así que lo que vamos a ver es que Jesús va a ser presentado en el Nuevo Testamento como un hombre superior, un personaje mucho mayor que Moisés. Ya de suyo propio, Moisés representa algo muy superior, o ahora imagínense poner a Jesús no al nivel de Moisés, sino mucho más que él. Así que este aspecto, que es muy esencial en el Evangelio de Mateo, lo vamos a captar recordando por lo menos dos grandes episodios, dos relatos que nos regala el Evangelio de Mateo y que nos van a colocar cuando los judíos escucharon esto, pues simplemente no lo podían creer, ¿no? Porque ellos conocían perfectamente lo que significaba la figura de Moisés en la literatura sagrada o en las sagradas escrituras. El primer episodio es un relato que aparece, queridos alumnos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo del 16 al 18, que tiene que ver con la matanza de los niños inocentes, ¿no? Bueno, este hecho, vamos a plantearlo de esta manera. Para la mayoría de nosotros, este pasaje podría reflejar la locura y la crueldad que tuvo Herodes el Grande al enterarse, ¿no es cierto?, que había nacido el rey de los judíos. Entonces, este relato de la matanza de los niños podría interpretarse o podría explicarse en función de decir, bueno, el tipo estaba loco, como no quería que nadie le arrebatara el trono, pues manda a matar a todos los niños porque entre ellos había nacido el que se le iba a dar el título de rey, ¿no? El rey de los judíos. Evidentemente, un rey que tiene oposición o que tiene alguien que le puede quitar el trono, pues lo más lógico es que va a ser algo para matarlo. Sin embargo, queridos alumnos, no lo voy a explicar ahora porque eso lo vemos con detalle cuando veamos el Evangelio de Mateo, pero lo principal de esta historia no es reflejar a Herodes o la acción que tuvo Herodes. No dudamos de que Herodes haya sido un rey muy sanguinario, muy cruel, estaba loco, muchos de los historiadores lo ponen en ese plano, ¿no es cierto? Sin embargo, porque esto lo cuenta el historiador judío Flavio Josefo, donde él habla acerca de todos los actos de crueldad y el miedo obsesivo que tenía para perder el trono. Por eso él en su inseguridad, pues quería matar a todos, a todo aquello que representara una amenaza a su poder. Pero debemos, en aras de un análisis objetivo de este texto y de este suceso, podríamos plantear la posibilidad real, aunque es posible, ¿no es cierto? No descartamos que no haya sucedido, pero hay una probabilidad de que no hubiese tenido lugar un acto de esta manera. O sea, es muy probable que esta historia de la muerte de los niños que nos relata Mateo, del cual el ángel le dice a José que tome a María y que y que vaya a Egipto porque Herodes lo busca para matar, es probable que no tuviese lugar esta historia, porque no lo encontramos en otras fuentes históricas. No hay algún otro relato, no hay quien lo pudiera, a un acto tan cruel y tan despiadado y sobre todo tan sanguinario, porque eran niños, ¿no es cierto? Eran niños a los que mataron, pues lo habrían recordado otras fuentes históricas, sobre todo teniendo en cuenta que se situó en un lugar tan significativo como Belén. O sea, no es una ciudad cualquiera, no es una ciudad alejada de la ciudad. Además, Belén era el lugar de donde nacería el Mesías, que era la descendencia del rey David, y a muy pocos kilómetros de Jerusalén. O sea, no tenemos
una fuente anexa, una fuente paralela a lo que nos cuenta Mateo sobre esta matanza de los niños inocentes. No, podríamos decir que si confiamos en la fiabilidad histórica de Mateo, pues podremos decir que sí sucedió. Pero si tomamos en cuenta otro aspecto fundamental de esto, ¿no es cierto? Y lo podemos interpretar de una manera diferente, sobre todo conociendo el contexto y conociendo todo el libro de Mateo, podríamos decir que Mateo está elaborando una historia, ¿no es cierto?, con tintes teológicos, con fines de narrativa teológica. Es decir, eh, Mateo utiliza esta figura de la matanza de los niños porque él quiere decirle a los judíos que ese niño que nació, ¿no es cierto? Que ese niño que nació en Belén, es un niño ah, que será mucho mayor que Moisés. Entonces, cuando empezamos a mirar cómo Mateo empieza a elaborar su escrito, pues en primer lugar nos damos cuenta que Mateo empieza con una genealogía muy interesante, no la voy a platicar ahora, pero inicia con una genealogía muy interesante y después viene como la narrativa de cómo se dio el nacimiento del niño Jesús. Y cuando uno desconoce el Antiguo Testamento, podría pasar por desapercibido esta intención teológica que tiene Mateo de presentar a los judíos a un hombre mayor que Moisés, a un hombre llamado Jesús que se va a constituir como el nuevo Moisés. ¿Por qué podemos llegar a esta conclusión? Miren, ya desde el comienzo, cuando uno pone, fíjense, el nacimiento de Moisés y lo compara uno con el nacimiento de Jesús, se van a dar cuenta que existen semejanzas interesantes entre ambos personajes. Mateo conoce perfectamente bien la historia del nacimiento del gran libertador llamado Moisés. Moisés está en Egipto, ¿no? Y Jesús huye a Egipto. Es el único niño que escapa de la absurda persecución del rey, en este caso del faraón, ¿no? Conocemos la historia, que la hermana, la mamá hacen esta tipo canastilla, ¿no? Y de esa manera milagrosa, el gran libertador salva la vida ante la matanza del faraón, de la orden del faraón. En la historia de Mateo, Jesús es el único niño igual que escapa a la matanza decretada por otro rey, en este caso no el faraón, sino Herodes el Grande. Ya hay un paralelismo en ese sentido, es decir, bueno, así como sucedió el nacimiento del gran libertador, bueno, ahora tenemos de la misma forma a un niño que está naciendo en similares condiciones, diríamos, ¿no? En esta narrativa teológica que pretende establecer Mateo, y entonces lo va a presentar como un nuevo Moisés. Es decir, el lector del Evangelio tiene desde el comienzo una clave de la lectura. Cuando Mateo escribió esto para su comunidad, ya desde el primer momento, todo judío piadoso que conoce perfectamente la Torá captó el mensaje, porque todo judío piadoso conocía perfectamente este tipo de historias. Entonces, desde el comienzo de la lectura del Evangelio de Mateo, vamos a ver cómo Mateo de una, otra y otra forma va a presentar a Jesús como el Mesías, ¿no es cierto? Como el Mesías que va a ser superior a Moisés y a cualquier otro grande personaje de la historia. Jesús llevará entonces a cabo una labor semejante a la de Moisés. Si Moisés ha sido recordado por toda esta impronta de sacar al pueblo de Egipto,
Jesús va a hacer una obra semejante de sacar del pecado y de la condenación a todos aquellos que por la maldición del pecado estaban condenados a la muerte eterna. Entonces ambos tendrán un papel de libertador, ¿no? Esta afirmación capital del pasaje, aunque aunque dijéramos, está bien, sí se llevó a cabo la matanza de los niños que habla Mateo. Bueno, si se llevó o no se llevó a cabo, la finalidad teológica o de enseñanza que subyace en esta narrativa sigue siendo la misma. Un nuevo Moisés ha nacido, un nuevo Moisés y superior a él hará una obra de liberación, y esto será fundamental para que todos los judíos empiecen a creer en Jesús como el Mesías. ¿Mm? Que finalmente eso será como que la tesis con la que los evangelistas estarán compartiendo la idea de rescatar la figura de Jesús como el Mesías. Esto, hermanos, va a llevar a otro ejemplo, ¿no? Estamos hablando de cómo la persona de Jesús, a la luz del Antiguo Testamento, requiere va a tener una importancia mucho mayor. Bueno, otro ejemplo es el Sermón del Monte, ¿no? Igual en el Evangelio de Mateo. Ya Mateo, desde de la narración del nacimiento y de la infancia de Jesús, ¿no es cierto? Ya ha planteado que Jesús es el Mesías y por lo tanto un nuevo Moisés y un nuevo libertador. ¿Mm? Ahora, después seguimos en el capítulo 5 con el gran famoso Sermón del Monte, Sermón de la Montaña. Según Mateo, fíjense, dice el texto que Jesús pronuncia este discurso programático en una montaña. Es decir, que este gran sermón que aparece en el Evangelio de Mateo será un sermón que va a dictarse en una montaña. Este hecho que a uno podría, si uno no conoce el Antiguo Testamento, podría decir, ¿y qué más da? O sea, pudo haber sido en la calle, pudo haber sido en el templo, pudo haber sido en su casa. No, todo tiene un peso significativo en el texto sagrado. Y entonces lo que nosotros encontramos es una montaña. ¿Por qué una montaña? Porque igual que Moisés, él sube al Sinaí, él sube a una montaña para conocer la voluntad de Dios, para transmitirla al pueblo. Cuando se da todo ese fenómeno, ¿no es cierto?, de rayos, centellas, temblor, humo que sale de la montaña se estremece, hay todo unos elementos naturales y sobrenaturales que sobrecogen al pueblo, y todos sabemos que el único que sube a la montaña es Moisés, ¿no? Bueno, haciendo este paralelismo, Jesús también sube a la montaña. Dice ¿cómo se llama? El Evangelio de Mateo en el capítulo 5. Jesús también sube a la montaña. Y este subir a la montaña, hermanos, recuerden que las montañas bíblicamente simbolizan el lugar donde habita el Señor, donde habita Dios, donde está su presencia. Son las montañas el lugar donde se llevan a cabo las mayores revelaciones de Dios. Por eso es que la ley de Dios se da en el Sinaí, ¿no es cierto? En una montaña, en el monte Oreb. Cuando se hace la transfiguración de Jesús, que está Moisés y Elías, también dice que suben a la montaña. Y ahora Jesús también va a subir a la montaña. El Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 1 dice, viendo la multitud, subió a la montaña, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo.
Estos dos versiculitos, queridos alumnos, cuando uno desconoce el tema del Antiguo Testamento, uno los pasa desapercibido, uno los da como algo normal, pero no. Dice que Jesús sube al monte, así como Moisés sube al monte. Y hay un detalle muy interesante. Se le acercan sus discípulos y Jesús toma la palabra y se pone a enseñarles. Les dice la enseñanza que él quiere decirles. Ahora, tomando en consideración este hecho, que en sí mismo es interesante a la luz del Antiguo Testamento, podríamos resumirlo de esta manera. Para comprender la novedad que esto implica, hay que recordar lo que pasó cuando Moisés sube al Sinaí y lo que Dios le dice a Moisés cuando éste sube a la montaña para recibir la revelación de Dios. Fíjense, fíjense cómo se hace este paralelo conociendo el Éxodo capítulo 19 del 2 al 21. Dice, Jehová o Yahvé le dice a Moisés, traza un límite alrededor del monte y avisa al pueblo que se guarde de subir al monte o acercarse a la falda, a las laderas, porque el que se acerque es reo de muerte. Ya hay una indicación, ¿no es cierto?, por parte de Dios a Moisés, dice, nadie puede acercarse a la montaña. Al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos y una nube espesa en el monte, y el pueblo se echó a temblar en el campamento. El monte Sinaí era toda una humareda, porque el Señor bajó a él con fuego. Se alzaba el humo como de un horno, y toda la montaña temblaba. El Señor bajó a la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cumbre. Cuando éste subió, el Señor le dijo. Vean entonces, queridos hermanos, cómo en este relato que aparece del Éxodo, pues encontramos básicamente una escena en donde la gloria de Jehová es tan grande que nadie puede acercarse a la montaña. Nadie. Y nadie puede subir a la montaña. Quien lo haga, morirá. Así que cuando se dio toda la teofanía de Dios, toda la revelación, una teofanía es una revelación, es una aparición sobrenatural de la divinidad, en este caso de Dios, ¿no? Es una revelación gloriosa. Una teofanía es una visión maravillosa con elementos sobrenaturales y abundantes como aparece aquí, ¿no? Había fuego, había humo como de un horno, la montaña temblaba, había ruido, y entonces el pueblo se echó a temblar, o sea, tuvo miedo ante la presencia de Yahvé. Cuando el Señor baja y la montaña está en esta movimiento, diríamos, de erupción, Moisés sube y entonces el Señor le transmite a Moisés, Dios le dice a Moisés lo que Moisés tendría que decir al pueblo. Eso aparece en el libro del Éxodo. Pero ahora fíjense, Mateo va a contrastar las dos escenas y va a decir, miren, está sucediendo lo mismo ahora, ¿no? Pero es algo diferente. Este nuevo Moisés, ¿no? Este personaje del que yo les voy a hablar en su evangelio, es alguien totalmente superior a Moisés. ¿Por qué? Porque en este relato, si ustedes leen el capítulo 5, no vamos a encontrar, no hay miedo, porque dice Jesús viendo la multitud estaba en la montaña. Jesús, ¿no es cierto? No, no hay miedo, no hay fuego, no hay relámpagos, no hay amenaza de muerte para quien se acerque a la montaña, porque es Jesús el que está en la montaña. Y algo muy interesante, los discípulos de Jesús suben a donde él está y Jesús ni siquiera, los invitó. O sea, Jesús no les dijo, suban conmigo a la montaña, ¿no? Como en muchas otras ocasiones, Jesús dijo, bueno, acompáñenme, vayan conmigo, etcétera. En este caso, el texto dice, vinieron a él sus discípulos.
Ni siquiera Jesús los invitó. ¿Por qué? Porque los discípulos podían acercarse al lugar donde la teofanía se iba a presentar, la revelación de Dios. Pero nadie muere. Aquí no hay muerte. Aquí nadie tiembla de miedo. Aquí nadie está lleno de pavor y dice, no, yo no me acerco a donde está sentado el Mesías. Y fíjense, Jesús va a ser muy superior a Moisés porque Jesús no precisa esperar que Dios le hable. Jesús no está diciendo, bueno, ahora que ya subí a la montaña, voy a esperar a que mi Padre me hable, me diga qué tengo que decir y yo se los voy a transmitir a ustedes, como si pasó en la experiencia de Moisés. Él mismo toma la palabra y él mismo comienza a enseñar. No espera la revelación de Dios, porque Él es Dios. Moisés sí espera la revelación de Dios o de Jehová, porque él no es superior a Dios. Pero Jesús es Dios, es el Mesías, con esa autoridad suprema que le reconocerán al final de la multitud. Fíjense, esta autoridad con la que Jesús habla, ¿no es cierto? Y que no necesita la autorización del Padre, porque Jesús es Dios mismo, ¿no es cierto? La gente al final del sermón de la montaña se lo va a reconocer, ¿no? Dice el capítulo 7. Capítulo 7 de Mateo, el versículo 28 y 29. Mateo se va a encargar de rematar, diríamos, de una manera magistral, va a cerrar de una manera muy fuerte, muy contundente todo este gran sermón que se da en la montaña, la enseñanza del Sinaí, ¿no es cierto? Y la enseñanza del monte de Mateo son enseñanzas que vienen directamente de Dios. Solo que en el primero, Moisés es un intermediario y Jesús simplemente es Dios, no es ningún intermediario. Por eso dice el versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, con las que empieza a enseñar y con las que la gente está allí en la montaña para escucharle, la gente se admiraba de su doctrina. Y fíjense lo que es el versículo 28, 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, como quien tiene autoridad. Una autoridad que evidentemente Jesús no espera de nadie. Ujú. Como si Moisés tenía que esperar a que Dios se lo revelara. En este caso, Jesús no va a esperar y va a dar su mensaje directamente, sin intermediarios, sin esperar, y la gente lo reconoce, dice, este habla con autoridad, ¿no? Y la autoridad, evidentemente, es un sello que nace de Dios porque Jesús era Dios. Así que, eh, esto lo que hemos visto es el segundo ejemplo. El primer ejemplo lo vimos en el caso del paralelo de la historia del nacimiento de Moisés y la historia del nacimiento de Jesús. Ambos tienen coincidencias muy interesantes, ¿no es cierto? El segundo ejemplo fue que Jesús sube a la montaña, como sube Moisés, pero no hay signo de muerte, sino de gracia, de bendición, de perdón, de enseñanza. Eh, con Moisés nadie puede subir. Aquí los discípulos suben con Jesús, no se mueren al instante, ¿no es cierto? Y finalmente hay una autoridad de la palabra de Jesús mucho mayor a la autoridad de la palabra que pudo haber tenido Moisés. Y un tercer ejemplo que nosotros podríamos considerar es el que aparece en el prólogo del Evangelio de Juan. Fíjense cómo este contraste entre Jesús y Moisés ayuda a comprender la dura polémica de un pasaje que aparece en el Evangelio de Juan, que puede pasar desapercibido y que nosotros ni siquiera podríamos notarla a menos que conociéramos la historia que aparece en el Antiguo Testamento. Fíjense, dice el prólogo del Evangelio de Juan.
Vamos a leer Juan 1, 17 y 18. Dice, porque la ley se dio por medio de Moisés. Ahora es Juan el que está hablando, ya no es Mateo, ahora es Juan. Juan es un evangelio donde va dirigido a, a una comunidad más gnóstica, a una comunidad más dudante, ¿no es cierto? Y entonces Juan tiene que establecer perfectamente la función y la persona de Jesús. Por eso dice, porque la ley se dio por medio de Moisés, el amor y y la lealtad se hicieron realidad en Jesús el Mesías. A Dios nadie lo ha visto jamás. Él es hijo único, que es Dios y está al lado del Padre, quien nos lo ha explicado. Bien, si nosotros no entendiéramos esta relación inquebrantable que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues no podríamos explicar esta polémica que se está dando en este caso, ¿no? Fíjense, Juan, el evangelista, va a contraponer la ley. Y la ley, fíjense, para un judío, para la fe judía, la Torá era la esencia, era el espíritu, era lo más importante. Y va a poner en la misma balanza de poder, de autoridad y de influencia el amor y la lealtad, ¿no? El amor y la lealtad. Estos dos términos que está allí escrito en hebreo, designan en el Antiguo Testamento la esencia íntima de Dios, los atributos más significativos, más profundamente íntimos de lo que Dios representa, el amor y la lealtad. Así que, según este versículo, Moisés solo puede transmitir algo externo. Una revelación fue Dios quien le concedió, porque Dios le concede esta revelación a Moisés, no nace del mismo. Así que Moisés solamente puede ser el transmisor, puede ser un mensajero, ¿no? De algo que se le fue dado. Sin embargo, Jesús va a encarnar, va a ser el mismo de lo más íntimo de Dios. Por lo tanto, será mucho mayor que Moisés, será mucho más su labor y su presencia y su actividad y su mensaje y su obra redentora y liberadora, ¿no? Será mucho mejor que la de Moisés. Por lo tanto, si Jesús encarna lo más íntimo de Dios, el evangelista termina o remata la idea diciendo a Dios nadie lo ha visto jamás, solo el Hijo. Moisés no pudo ver a Dios en su plenitud, ¿no es cierto? Solamente se le reveló su nombre, pero Jesús, al encarnar lo más íntimo de Dios, entonces es Dios mismo, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la alusión muy clara al episodio del Sinaí, cuando Moisés le pide ver el rostro de Dios y éste le dice que no. Mi rostro no lo puedes ver porque nadie puede verlo y quedarlo con vida. Moisés ni siquiera siendo el gran Moisés, el gran libertador, el gran personaje, el fundante de la fe judía, Jesús es diferente y es mucho más grande, porque Jesús, Hijo único que está al lado del Padre, puede explicarnos perfectamente quién es Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que estos elementos de amor y lealtad que en hebreo designan la esencia íntima de Dios, solo pudo o pueden haberse sido transmitidos en la persona de Jesús. Y, y, y si nosotros vamos al Antiguo Testamento, ni siquiera a Moisés se le concedió ver el rostro de Dios. Pero cuando se vio a Jesús, por eso Juan termina diciendo, y vimos su gloria, ¿no? Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad.
Y la primera carta de Juan dice que eh, tocante al verbo de vida, al cual vimos, palpamos, tocamos, sentimos. O sea, es Jesús, ¿no es cierto? Que quien refleja perfectamente la gloria de Dios. Así que estos tres ejemplos, queridos alumnos, pues nos plantean a nosotros, eh, y que con esta clase cerraríamos el tema de cómo el Antiguo Testamento recobra una vital importancia ante la necesidad de explicar la, la, la revelación final y total de Dios en Cristo Jesús reflejada en el Nuevo Testamento. Con los ejemplos de ahora, con los ejemplos de la clase de ayer, este, hemos visto cómo el Antiguo Testamento nos despierta una conciencia social y política. Vimos cómo el Antiguo Testamento nos acerca a la autodefinición de Dios. Vimos cómo el Antiguo Testamento nos explica claramente el amor de Dios incomprensible para el ser humano, pero que está presente en todo lo que Dios hace. El Antiguo Testamento nos enseña claramente las enseñanzas de Jesús en su actividad, en el ejemplo que pusimos, ¿no? Cuando Jesús saca a los mercaderes del templo y los cojos y los mudos se acercan para, los cojos y los ciegos se acercan para ser sanados con Jesús, no entenderíamos ese pasaje sin lo que sucedió en el Antiguo Testamento en la conquista de David en la ciudad de Jebús, ¿no? En la ciudad de Jerusalén, que lo explicamos la clase de ayer. Así que bueno, con todo esto son a manera introductoria la forma en que de manera maravillosa, sorprendente, interesante, única, apasionante, uno puede tener un acercamiento con el Antiguo Testamento. ¿Ok? Así que bueno, con esto terminaríamos hasta aquí los valores que encierra el Antiguo Testamento. ¿Alguna pregunta de esta clase, queridos alumnos, hermanas que están en la clase presencial? ¿Alguna pregunta? ¿Pude ser claro? ¿Se entendió estos tres rasgos significativos que los evangelios nos van a platicar acerca de la superioridad de Moisés, pero que no lo podríamos entender sin conocer las historias que aparecen en la antigüedad? Historias que a los oyentes de Jesús, pues las conocían perfectamente bien y entonces hacer el contraste entre una y otra, pues hacía que la gente, algunos creyeran en Jesús como el Mesías y otros dijeran, no, este está loco, no puede ser alguien mayor que Moisés, y menos un carpintero, y menos alguien que ah, no nació en la élite sacerdotal y no puede ser alguien que, 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 que no tiene ni los títulos ni la facha de ser un rey, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, ah, muy interesante el hecho de no echar por saco roto, pues todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Bueno, ¿alguna pregunta, queridas alumnas que están en clase presencial? Bueno, Lili, que dice que muy claro, buenísimo, perfecto. Si alguien más Muy tiene bien, alguna duda. excelente. Bueno, muchas gracias. Eso me anima. ¿Entendieron todo? ¿No se entendió nada? Pero la verdad, miren, alumnos, lo que nosotros los profesores podemos darles en clase no lo es todo, es como para picarles la curiosidad y para seguir investigando, como para seguir viendo qué pueden hacer, qué pueden seguir viendo los paralelismos, no tengo tiempo ahora para hacerlo, pero, por ejemplo, miren, la historia del nacimiento de Jesús en Mateo no solamente se asemeja a la historia ¿cómo es? De Moisés en lo que vimos en clase, sino tiene mucho paralelismo con la historia de José, ujú, con la historia de José. Así que se los dejo allí para que ustedes investiguen un poquitito. ¿Qué tiene que el relato de la infancia de Jesús en el Evangelio de Mateo, qué tiene que ver con el relato de la historia de José? Y en la medida en que ustedes puedan tener en cuenta estos dos relatos y empezar a ver las
el contraste, diríamos, pues van a poder saber con mucho mayor profundidad el mensaje que quisieron dar los evangelistas, ¿no? Bueno, les decía, esto lo vamos a ver cuando veamos eh, evangelios sinópticos. Así que todavía tenemos un montón para seguir aprendiendo. Esta materia solamente es introducción al Antiguo Testamento. ¿Ok? Bueno, si no hay alguna pregunta, entonces vamos a cerrar la cursada haciendo un paneo general, muy, muy general, porque vuelvo a repetir, estamos en materia de introducción y quiero dar un paneo general de lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Así es que la clase de hoy haremos un acercamiento a la Torá y a los libros históricos. Y quiero decirles, queridos alumnos, que mañana yo voy a estar ya en los preparativos para estar viajando a la Ciudad de México para tomar el vuelo a casa. Así que mañana no podríamos tener clase presencial, pero la clase va a estar grabada. Y voy a hacer, de verdad, se los prometo, voy a subir la clase hoy inmediatamente para que, para que no se pierda, ¿no es cierto? Así que bueno, a partir de hoy pueden ver también la clase ya de mañana y yo estaré liberando el examen entre hoy y mañana temprano, antes de irme ya de acá, de casa de mami, y para que ustedes tengan el examen final, ¿ok? Así que con eso estaríamos calificando esta cursada. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a hacer este, un segundo, voy a cerrar esto, porque si no luego me reconfundo. Aquí está. Bueno. Bueno, esto ya nosotros ya lo sabemos, queridos alumnos, ¿no? ¿Cómo está compuesta la Biblia, diríamos, en nuestra lista de libros canónicos, ¿no? De libros canónicos que tenemos? Recuerden que nosotros no seguimos el orden de la Tanaj, sino seguimos el orden de la Septuaginta, ¿no? Entonces, de acuerdo al orden de la Septuaginta, se dividen en Pentateuco, histórico, libros poéticos sapienciales y los libros proféticos. Así, y en este orden es como los vamos a ver. Ahora, en el caso del Pentateuco, pues nosotros sabemos que está compuesto por los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Bien, estos libros, hermanos, el nombre están de acuerdo a lo registrado por la Septuaginta. Los primeros 5 libros de la Biblia hebrea están con otra denominación. Y los nombres que aparecen de los 5 primeros libros de la Biblia se toman de la primera palabra que aparece de cada escrito, ¿no? Bereshit, por ejemplo, que es Génesis, dice en el principio. Entonces, Bereshit significa en el principio. Así que para los judíos o para la Biblia hebrea, Génesis, el Génesis nuestro, significará en el principio. Para nosotros, Génesis es una palabra que tiene su significado como origen o los orígenes, el comienzo de los orígenes. ¿Por qué? Porque así inicia la Biblia, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien. Tenemos 5 libros entonces que abarcan del Pentateuco. Vamos a ir, yo les voy a pasar toda esta información, estará en la plataforma, no necesitan copiar todo porque es bastante información, solamente yo voy a sacar algunos elementos más sobresalientes, pero ustedes tendrán esto en la plataforma, lo podrán imprimir, lo podrán revisar, se lo podrán aprender de memoria, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Bueno, en cuanto a Génesis, ¿no? Es el primer libro de la Biblia, pues inicia con los orígenes del mundo. Esto evidentemente nos permite a nosotros, a través del Génesis, saber los comienzos fundacionales de la creación, pero
que el elemento o la idea más importante de todo esto es que hay un Dios creador. Entonces, Génesis, hermanos, en sus primeros capítulos nos va a hablar de que sí existe el mundo, de que existe todo, de que fue creado, pero que todo fue creado por un solo Dios, ¿no? Quien existía en los comienzos o antes de los comienzos, ¿no? Ya Él era, porque Él es eterno, y que toda la creación le pertenece a Él. Así que en esta verdad va a descansar toda la narrativa bíblica, ¿no? Hasta el Apocalipsis. Génesis iniciará con un Dios creador y Apocalipsis terminará con un Dios que viene a vivir y a morar con su pueblo eternamente. Inicia con un Dios y termina con un Dios porque hay un solo Dios creador y sustentador de todo cuanto existe. Así que bueno, de esto Génesis nos estará hablando. Bueno, estos hermanos ustedes lo van a ver por favor, véanlo cuando impriman o vean la grabación, pueden pausarla. Son los pasajes y hechos claves, ¿no? ¿Cuáles son los principales títulos que se le dan a las historias que aparecen en el libro de Génesis? Pues tenemos la historia de los orígenes, luego tendremos la historia de los patriarcas, ¿no? Vendrá la historia universal, que iniciará con los orígenes del mundo, que es la cosmogonía. Cuando ustedes escuchen hablar de la palabra cosmogonía, significa cómo se originó el mundo, ¿no? De qué manera el mundo se originó y cómo se forma el ser humano, el hombre y la mujer. A esto se le llama antropogénesis, es decir, el nacimiento o el origen del ser humano. Bueno, vendrá la historia de la creación con todas sus consecuencias. Hablaremos del pecado original y cómo el pecado se multiplicó y desemboca en la historia del diluvio universal, cómo se hace la formación de los planes para la construcción de Babel, es de esta torre, y cómo hay una confusión de lenguas para que no continúe el espíritu orgulloso y altivo que tiene el ser humano de querer ser como Dios y por lo tanto se deriva la expansión ¿cómo se llama? La dispersión de los seres humanos sobre la tierra. Así que estas historias están ampliamente reflejadas en las mitologías de muchos pueblos, ¿no es cierto? Porque cada pueblo representa o establece su forma de entender cómo las cosas vinieron a ser creadas. Para nosotros sabemos que fueron creadas por Dios. Y para nosotros el testimonio bíblico pues es el real o el verdadero o el auténtico. Pero cada historia tiene sus propias historias de cómo, cada pueblo, perdón, tiene sus propias historias de cómo fue creado el universo. Bueno, estos son algunos testimonios arqueológicos que coinciden con el conocimiento bíblico en las siguientes áreas. Son testimonios arqueológicos que se datan del 2000 antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, como la estructura familiar, el matrimonio, el comercio, la geografía, ciudades, nombres. Bueno, después pasamos al Éxodo. Bueno, esto ya también lo sabemos. Tras la muerte de José, que es ahí donde termina el libro del Génesis, bueno, Israel se multiplica, florece, se instala en Egipto. José muere. Los egipcios se olvidaron cómo José los había salvado de la hambruna y entonces los gobernadores de Egipto se olvidan de ello y en vez de devolverle con gratitud histórica de lo que hizo José, pues hay un aspecto de celos y de odio. Así que el Éxodo ofrece algunos datos que dentro de ciertos márgenes de probabilidad se pueden delimitar la época en que se acontecieron cada hecho, ¿no? Siempre en cuanto a las fechas, hermanos, no va a haber un consenso generalizado entre los eruditos de las ciencias bíblicas, ¿no? Por ejemplo, Éxodo 1:11 revela que los israelitas residentes en Egipto estuvieron esclavos durante 430 años.
fueron obligados a trabajar en la construcción de las dos ciudades, Pitón y Ramsés, llamada en egipcio Casa de Ramsés, y este hecho sucedió entre finales del siglo XVI y principios del siglo XV antes de Cristo. Pero, evidentemente, más allá de poder establecer o no el dato histórico de las fechas, bueno, esto fue lo que sucedió. Los pasajes claves que encontramos en el libro de Éxodo, bueno, tenemos lo que es cuando Israel es liberado de la esclavitud, cuando los israelitas caminan hacia el monte del Sinaí, el pacto de Dios en el monte Sinaí, las prescripciones para la construcción del templo del tabernáculo, el becerro de oro, la renovación del pacto y la construcción del tabernáculo. Son los pasajes más importantes que nosotros podemos encontrar en el libro del Éxodo. Ahí vienen los capítulos de dónde abarca uno, de dónde inicia y dónde termina cada uno de estos pasajes. Bueno, luego nos situamos en el tercer libro, que es el libro de Levítico. La Septuaginta los llama de esta manera, ¿no es cierto? Los llama a el libro de Levítico, posiblemente para indicar que se trata de un texto destinado de modo particular a los levitas. Todos sabemos que el sacerdocio levita nace de la tribu de Leví, que fue elegida por Dios, que no se le dieron tierra. Leví no tuvo una tierra para poseer en la tierra prometida, sino que ellos se iban a dedicar al culto, al templo y demás. Estos levitas encargados de ejercer el ministerio sacerdotal atendían los múltiples detalles del culto que se tributaba a Dios, y la Biblia hebrea, conforme a la norma observada en todo el Pentateuco, le pone el nombre de Guayirá, que significa y llamó. Así inicia el libro de Levítico. Por curiosidad, busquen el libro de Levítico y van a ver que así inicia el texto, ¿no? Que es como les decía, que así lo denominó esta literatura. El libro de Levítico, como lo planteé en su momento, eh, tiene básicamente eh, una importancia fundamental, porque mientras el templo estaba en pie, pues todos los ritos y sacrificios, y el templo tuvo un papel fundamental, tuvo un papel muy importante, ¿no? El templo era el centro de reunión. Así que todo lo que tenía que ver con el templo, pues era eh, pues lo más importante para el pueblo de Israel. Así que por eso el libro de Levítico no nos narra ninguna, válgase la redundancia, no nos narra ninguna narración histórica. Es decir, no es un libro que nos diga, bueno, el pueblo salió de este lugar, fue al otro lugar, y en aquel lugar pasó esto, pasó el otro, dijeron esto, hicieron aquello. No, es un libro que va a narrar solamente el tema de las prescripciones religiosas que debían observarse por parte de Israel en función del templo. Por eso está al centro de la Torá. El Levítico es el tercer libro, de 5 es el tercero, está en medio como un elemento fundamental, como algo sumamente importante para la comunidad judía. Ahora, cuando se destruye el segundo templo de Jerusalén en el año 70 por parte de los romanos, pues ya los judíos ya no tenían templo, y por lo tanto el libro de Levítico pues ya careció de importancia, porque como ya careció de importancia el libro de Levítico, ah, lo que sucede en ese caso es que queda en desuso, porque ya todas las prescripciones eh, que, que sucedían o que se llevaban a cabo o este, que se observaban, pues ya no tenía razón de ser. Por lo tanto, el Levítico hasta ahora
pues ya no tiene mucha importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no está el templo. Y para nosotros tampoco tiene importancia en cuanto a las funciones, ¿eh? En cuanto a las funciones del templo, porque nosotros no tenemos templo, ni sacerdotes, ni hacemos sacrificios, ni nada por el estilo. Sí tiene importancia porque el Levítico refleja la santidad de Dios. A eso sí es importantísimo, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver cuando veamos el Pentateuco como tal. Bueno, entonces en el caso levítico tiene que ver que los levitas recibieron en lugar de territorio 48 ciudades donde habitar, es decir, ellos estaban metidos entre los territorios de sus hermanos que se habían repartido cuando entraron a conquistar la tierra prometida. Fueron separados por Dios para que le sirvieran, para que cuidaran de las cosas sagradas, para que celebraran los oficios religiosos, y esta es la función que ellos tenían y que se circunscribía solamente al templo de Jerusalén. Termina el templo, pues termina la labor de los levitas. Bueno, estos son los temas más importantes de Levítico, que tenemos ofrendas y sacrificios, consagración del sacerdote, leyes sobre la pureza y la impureza legal, la ley de santidad, bendiciones y maldiciones, y todo lo que tenía que ver con lo consagrado a Dios. Con lo consagrado a Dios. Muy bien, estos son los temas que aparecen en el libro de Levítico. Luego vendría el libro de los números, ¿no es cierto? Libro de los números. En hebreo, el título es Nidbar, perdón la mala pronunciación, que significa en el desierto. Que si ustedes también lo miran en sus Biblias, bueno, es la primera frase que aparece en el texto, que hace referencia a la región sinaítica en la que se desarrollan los acontecimientos que nos van a platicar el libro de los números. O sea, el libro de los números sí es un libro que nos va a decir qué pasó, qué le sucedió al pueblo durante su travesía en el desierto. El nombre español del cuarto libro del Pentateuco procede del latino Liber Numerorum, que es el libro de los números, tomado a la vez de la Septuaginta, que significaba números, ¿no es cierto? Así que este título que se le da al libro de números, en esencia, es porque el texto, ¿no? El libro contiene dos grandes censos del pueblo de Israel, que uno está en el capítulo 1 y el otro está en el capítulo 26. Entonces hay muchos números por hacer allí, ¿no? También se le da este número, este título de números, porque se da el reparto del botín de guerra tras la victoria de los israelitas sobre los madianitas en el capítulo 31 y a ciertas precisiones de orden cuantitativo relacionadas con los sacrificios y con las ofrendas. Es decir, números, pues tiene muchos números, ¿no? Y por eso se le da ese nombre en latín y en griego. Pero en hebreo se le da el nombre en el desierto porque va a narrar las historias y los hechos que se dieron o que acontecieron pues en el desierto. En este libro, en el libro de Números, se pone de relieve la personalidad y la obra de Moisés. Ahí Moisés ya empieza a actuar, tiene graves conflictos, pero su figura va creciendo su liderazgo va creciendo, se le plantea como el gran libertador, el legislador de su pueblo, empieza a organizar a los israelitas y los guía durante los años que van a tener en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Moisés siempre actúa con total fidelidad a Dios y ama a su pueblo. Este es un rasgo fundamental que, que, que creo que en temas de liderazgo deberíamos nunca olvidar, ¿no? Un líder tiene que ser fiel a Dios, pero también tiene que amar a su pueblo, a su gente, a su equipo de trabajo, a la gente que lo rodea, aunque estos no sean muy buenos. Porque el pueblo que Moisés guió era un pueblo rebelde,
se quejaba por todo, chillaba por todo, hacía complot para destruir a Moisés, le levantaban chismes, lo criticaban, bueno, en fin. Sin embargo, Moisés es un pueblo que es un hombre, perdón, que es fiel a Dios y que ama a su pueblo. Se siente a veces abrumado por la pesada carga moral de su responsabilidad, porque bueno, no era nada fácil llevar y guiar al pueblo y bueno, como dije, la incomprensión de quienes lo rodeaban era terrible. Pero bueno, con todo esto, el libro de Números nos dice que Moisés no bajó los brazos, siguió su ministerio hasta el fin de sus días. Cuando vio que su momento de la muerte, de su muerte estaba cerca, él toma las precauciones para nombrar a su sucesor, que en este caso será Josué, y que pudiera él, Josué, en nombre de Moisés, pues completar lo que él pudo haber querido en su corazón, pero que Dios no se lo permitió, llevar al pueblo hacia la tierra prometida. Pero en el caso de que Moisés iba a morir, pues confió esta noble tarea, esta grande tarea a Josué y él pudo llevar al pueblo y poseer la tierra prometida. Bueno, todo esto es un libro maravilloso, ¿eh? De verdad. Se los recomiendo para temas de liderazgo y demás. La verdad es muy, muy lindo el libro de los números. El esquema del contenido se divide en tres etapas, ¿no? Cuando el pueblo está todavía en el Sinaí y después emprende su marcha al desierto. Luego, el segundo momento es la larga marcha que tiene el pueblo sobre el desierto, pero que, ojo hermanos, el libro de Números solamente nos va a hablar del primer año del peregrinaje del pueblo de Israel y el último año. De los 40 años que Israel caminó por el desierto, solamente el texto sagrado nos va a decir el primer año de peregrinaje y el último año de peregrinaje. Los 38 años entre medio no sabemos qué pasó. No sabemos qué sucedió, ¿no? Porque además, pues son muchos años que están ahí, que no sabemos, pero que la Biblia solamente nos va a hablar de 2 años, diríamos, uno al inicio y uno al final. Y el tercer momento que encontramos en los números ya es cuando el pueblo acampa en las llanuras de Moab, acampa allí y se asienta. Frente a ellos está el río Jordán. Esta fotografía que aparece en sus pantallas es la vista que se tiene hacia la tierra prometida, ¿no es cierto? Es muy probable que esta misma vista sea la que tuvo Moisés, si es que no haya cambiado mucho la geografía, pero esta vista es hacia la tierra prometida, hacia el río Jordán, ¿no es cierto? Y son los lugares por los cuales el pueblo vagó por el desierto durante todos estos años que nos dice el texto sagrado. Y finalmente, en esta Torá que tenemos, que son los primeros 5 libros de la Biblia, pues encontramos el libro del Deuteronomio. La forma hebrea es Devarim, que significan palabras. Es el título del quinto libro. La Septuaginta lo llama Deuteronomio segunda ley, sin que sea una ley diferente de la primera, la mosaica, sino una repetición. Es decir, Devarim dicen palabras porque así inicia el libro del Deuteronomio. Estas son las palabras. Por eso en la Tanakh se llama Devarim. La Septuaginta le llama Deuteronomio, que significa una segunda ley, porque recuerden que Moisés rompió una, ¿no? Y entonces en el Deuteronomio va a haber una segunda ley. Tampoco tengo tiempo ahora, lo vamos a ver después, pero acuérdenme, eh, si es que no me, este, ¿cómo se llama? Si me olvido, acuérdenme, tiene que ver con que son dos. A ver, los 10 mandamientos son iguales, solo que tienen una función diferente. La ley que se da en el Deuteronomio tiene que ver una ley moral, una ley
espiritual, si le podemos decir así, y la que se da en el Deuteronomio es una ley más social, con una influencia social más profunda que la que se da en el libro del Éxodo. Bueno, solamente era un dato que hay mucho para hablar sobre eso, pero por eso se llama una segunda ley, ¿no? Porque se da una segunda redacción, diríamos, pero la segunda redacción va a ir con mucho mayor influencia social. Bueno, el libro de Deuteronomio pone de manifiesto lo que Dios quiere para su pueblo eh, y hace un pacto deuteronómico que es que Dios le pide a Israel que establezcan una relación exclusiva, ¿no? Que no olviden el pacto que hicieron y que Dios va a cumplir ese pacto de que Él es su Dios para siempre, pero que cuando pasen a la tierra prometida y que van a estar rodeados de pueblos paganos, pues ellos no se olviden de su Dios. El Deuteronomio va a ser muy lindo, hermanos, porque Dios les dará las indicaciones necesarias al pueblo, las leyes necesarias para que el pueblo pueda, una vez que pase el río Jordán, seguir siendo fieles a Dios. Dios no quiere perder a su pueblo. Y por eso en el Deuteronomio encontramos grandes cuerpos de leyes, ¿no? De leyes, de ordenanzas, de mandamientos, de consejos, diríamos, ¿no es cierto? En donde Dios le dice, no hagas esto, no hagas lo otro, cuando pases la tierra prometida, hace de esta manera, hace de la otra, etcétera. Así que Dios había elegido a su pueblo desde Abraham, Isaac, Jacob, le dio una promesa de heredar la tierra de Canaán, así que el cumplimiento de la promesa está permanentemente contemplado en el horizonte del Deuteronomio, al decir que los hechos que pusieron fin a la esclavitud de Israel en Egipto y por los muchos prodigios de los cuales el pueblo fue testigo durante el desierto. Estos sucesos, tanto la liberación de Egipto como la guianza de Dios durante el desierto, el pueblo no tendría que olvidarse de eso. Y entonces tendrían que honrar la alianza que hicieron con Yahvé en la tierra prometida. Pero todos sabemos que no pasó, ¿no? No sucedió eso. Desafortunadamente, el pueblo se olvidó de esto. Bueno, ahí tenemos otra fotografía que es la vista para Canaán desde el monte Nebo. Se cree que es allí donde Moisés, Dios le dijo, bueno, contempla la tierra prometida que no la vas a poseer y seguramente esto fue lo que Moisés contempló y se cree que en el monte Nebo Dios hizo descansar al profeta, ¿no? Al libertador y ahí fue donde murió Moisés. Bueno, el esquema que encontramos en este libro, ¿no? Recuerden, es un paneo muy general, para que ustedes vayan ubicando los temas, un poquitito de cada libro, para que cuando ya los vayamos viendo con detenimiento cada uno de ellos, bueno, ustedes ya vayan pues teniendo alguna idea más generalizada de esto, ¿no? Entonces tenemos en el Deuteronomio, primer discurso de Moisés, segundo discurso de Moisés, un código deuteronómico, es decir, un núcleo de leyes que Dios le da a su pueblo de manera especial para que estos puedan observar en la tierra prometida. Bendiciones y maldiciones, esto es muy importante, hermanos, porque este será el sentido que Dios tendrá para condenar a Israel y a Judá cuando se divide el reino, ¿no? Porque la condena que Dios hace tanto para Israel como para Judá es que ellos, ¿no? Perdón, ellos olvidaron lo que en el Deuteronomio se había dicho. Dice el Deuteronomio 28, este, y estas son las leyes, decretos, ordenanzas, mandamientos que te prescribo hoy, que si tú los guardas, que si tú los haces, entonces todas estas bendiciones te llegarán y te alcanzarán, ¿no? Y bendito serás tú en tu entrar, en tu salir, etcétera. Pero si no obedecieses la voz de Jehová tu Dios, guardando sus mandamientos, ordenanzas, estatutos y decretos, entonces todas estas maldiciones te acompañarán. Bueno, eso aparece en el libro del Deuteronomio.
Bueno, tenemos también el pacto de Dios con Israel, unas últimas disposiciones del gran libertador y finalmente tenemos la muerte de Moisés. Y de esta forma hemos hecho un breve y muy condensado repaso, que por eso les decía, no se preocupen en transcribir. El material va a estar en la plataforma. Ustedes tranquilamente lo pueden imprimir y entonces empezar a darle un repaso de aquello, de aquellas historias, hechos, pasajes claves que aparecen en estos 5 primeros libros de la Biblia, que ya nos empieza a dar como un panorama general de todo lo que hemos querido abordar cada vez que nos acercamos a estos 5 primeros libros de la Biblia. Ujú. Muy bien, ¿alguna pregunta, hermanos, comentarios, duda? Sí, solo quería decir que a mí no me preocupa el poder apuntar todo, me preocupa el poder memorizar todo. Este, sí, qué sé yo sí, sí, sé que no es fácil, pero miren, una vez que ya al menos los títulos uno los va aprendiendo, entonces ya uno los va relacionando. A ver, si yo les digo, hermanos, ¿en qué libro creen ustedes que estén las ordenanzas sobre el rito de la purificación que los sacerdotes debían de tener para ministrar en el templo de Jerusalén? ¿Cuál me dirían? Levítico. El libro de Levítico. Eso es, ¿no? Si yo les diría, hermanos, ¿en qué libro aparecería el relato del patriarca Jacob? Génesis. En Génesis. Si yo les Mariela sabe todo, yo desapruebo. Cuando llegues a mi edad vas a saber un poquito, como yo un poquito. Sí, Sí, por también eso. cuando llegues a mi edad también vas a saber todo esto, Tati, vos no te preocupes por eso. Pero te digo, o sea, con este material que van a tener, es nada más identificar los hechos o los personajes más importantes, y entonces ya uno los va relacionando. No se preocupen por conocerlo todo ahora. No, no, por favor, ni se estresen por eso. Además, no van a poder. Todo esto es con mucho tiempo y con mucho acercamiento al texto sagrado, ¿no? Si ahora, si Tati, vos me das la receta de cómo hacer chorizos y me pones a hacerlos, no voy a poder hacerlos, ni sabré hacerlos y haré un paquete cuento, no haré nada. Pero si lo hago una vez, 2 veces, 3, 5, 1 año, 2 años, 5 años, pues ya voy a ser un capo en eso. Así que lo mismo sucede en esto. De a poquito, a partir de esto, ustedes ya van teniendo información y dicen, cuando escuchen una prédica, ¿no? Cuando escuchen, por ejemplo, ah, no sé, ah, las maldiciones, las bendiciones y maldiciones, qué sé yo, de las que habla el Deuteronomio. Ustedes ya van a decir, esas indicaciones Dios se las dio a Moisés al pueblo antes de que pasaran a la tierra prometida. Ya, esto es un dato muy interesante que hace que ustedes no se pierdan ante tanta información, sino que más o menos ya vayan ubicándose en tiempo, en espacio, y decir, esto pasó antes de que cruzaran el Jordán, esto sucedió cuando ya estaban en la tierra prometida, esto es cuando estaban con el reino de David, esto es la monarquía dividida. Eso de a poquito lo irán relacionando y se les va a ir quedando en la cabeza. Así que no se estresen por si hoy no se aprenden todo esto, ¿no? Yo pasé muchos años tratando de aprender todo esto. Ah, No, sí puede ser que ahorita no me estrese, pero sí cuando llegue el examen, ahí sí me voy a estresar. Sí, pero igual, hermanos, ya la vida es un estrés en sí mismo. Así es que un examen es como ponerle una raya más a un tigre. Ni se nota. Muy bien, pues vamos a tomar un receso, ¿les parece? Tomamos 10 minutitos de receso y volvemos para la clase de los libros históricos.